¿Sentís que tu rutina de skincare no funciona? ¿Estás cansado de comprar todos los productos que están de moda para no ver ningún resultado? En este video te cuento las causas de por qué tu rutina puede no estar funcionando. Hola a todos, en el video de hoy quiero hablar de algo que muy frecuentemente me preguntan. ¿Por qué mi rutina de skincare no funciona? A la hora de armar una rutina de skincare es, sin dudas, muy desmotivante sentir que la misma no está dando resultados. A lo largo del tiempo he ayudado a muchas personas a armar su rutina de cuidados y he visto algunos errores que se repiten frecuentemente. Algunos de estos errores pueden repercutir directamente sobre los resultados que estas rutinas puedan producir. Si sentís que tu rutina de skincare no funciona, no te desmotives. No abandones ni tus cremas ni tus serums todavía. Para que nuestra rutina diaria genere buenos resultados sobre nuestra piel, no hace falta que compremos los productos más caros ni los productos traídos del país más raro del mundo. Tampoco es la solución comprar ese producto que está de moda en las redes, ni comprarte todos los protectores solares que existan en la farmacia. Hay ciertas cuestiones que valen la pena mencionar que pueden estar afectando el desempeño de tu rutina y a lo mejor no lo sabes. Antes de arrancar, si les gusta el contenido de mi canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden tampoco de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.oscaran. Ahora sí, déjenme hacerles una lista de razones frecuentes por las cuales su rutina puede no estar dando los resultados esperados. Primera razón, por no tener un objetivo. Esta diría yo que es sin dudas una de las causas más frecuentes por las cuales muchas veces no vemos resultados con nuestras rutinas. No vemos cambios en nuestra piel a pesar de haber comprado de todo. ¿A quién no le ha pasado de sentir que tiene miles de productos y ninguno funciona? A eso voy. Es fundamental saber qué queremos lograr antes de comenzar con cualquier rutina, para comprar así productos que se orienten a cumplir con ese objetivo. Es decir, por ejemplo, si sufrimos de acné y queremos combatir esos granitos, no podemos esperar grandes mejorías si compramos únicamente un tónico hidratante con ácido hialurónico. Lo mejor será comprar un producto que tenga efectos beneficiosos sobre el acné y que contribuya a que las lesiones resuelvan de manera más rápida y eficaz. Es decir, tenemos que hacer una compra acorde a las necesidades de nuestra piel. Es muy importante en este punto no dejarnos llevar por los productos que vemos en redes sociales, aquellos productos que se ponen de moda. Compremos de manera inteligente. Si no sabes bien qué producto se adecúa a aquella cosa que vos quieras solucionar, lo mejor será que hagas una consulta con tu dermatólogo para que pueda asesorarte y no termines comprando productos que no te sirvan. Segunda razón por la cual puede estar fallando tu rutina diaria: no tener paciencia. Esta razón creo que la mencioné en mi video anterior sobre por qué puede estar fallando tu tratamiento para el acné. Hay principios activos que requieren tiempo para generar algún cambio que sea visible. He sabido que, por ejemplo, los retinoides tardan entre 4 a 6 semanas para empezar a generar cambios notables. Sí, habrán pacientes que respondan de manera más rápida a determinado principio activo y habrán otros respondedores un poco más tardíos. Por ende, si venís usando una crema nueva hace 2 semanas y todavía no viste grandes resultados, paciencia. Tercera razón, por no tener objetivos reales y alcanzables. Creo que esto es algo importantísimo a la hora de empezar a cuidarnos la piel. Es algo que todos debemos recordar y tener presente a la hora de plantearnos el objetivo de nuestra rutina diaria. Debemos plantearnos objetivos alcanzables, que sean posibles de lograr y no perseguir un ideal imposible. Constantemente nos vemos bombardeados por imágenes o videos de personas con pieles perfectas, sin poros, sin pelos, sin alteraciones en la textura, sin líneas de expresión. Eso no existe. Todas esas fotos que vemos en la calle, en las revistas o en internet tienen un mayor o menor grado de retoque. No son reales. Es por estos controversiales cánones de belleza que muchas veces nos encontramos persiguiendo ciertos ideales que son imposibles. Lo más sano será plantearnos objetivos reales para no frustrarnos. Siguiente razón, por estar combinando principios activos que no se deben combinar. Este es otro error frecuente que se presenta cuando se compra mucho y de todo un poco. ¿Quién no ha mezclado 2 o 3 productos y cruzado los dedos para que funcionen bien juntos? ¡Atrapada! ¡Ay! Debemos saber que existen principios activos capaces de inactivar a otros o formulaciones capaces de tornar inestable a tal o cual producto. Es por eso que a la hora de armar una rutina diaria soy partidario de las rutinas simples.
Menos productos, menos riesgos de reacciones indeseadas que puedan repercutir en la efectividad de tal o cual producto. Para esto te podrá ser útil la ayuda de tu dermatólogo, para que no realices combinaciones incompatibles y para que puedas sacarle el mejor provecho a tu rutina. Siguiente razón, por estar combinando vehículos de manera incorrecta. Otro error frecuente es estar utilizando diferentes productos cuyos vehículos no se lleven muy bien unos con otros. Veo muchas personas últimamente haciéndose mascarillas con algunos bálsamos y aplicándose luego otros productos encima de este último, como por ejemplo un serum o una crema hidratante, sin saber que probablemente estos últimos no vayan a penetrar a través del bálsamo y por ende no van a funcionar. Este es un claro ejemplo de vehículos que no deben utilizarse en este orden. Los bálsamos generan efecto oclusivo, haciendo difícil la penetrancia de los productos que podamos aplicar por sobre este. Por ende, la correcta aplicación de diferentes vehículos en el orden adecuado es crucial para el resultado final de la aplicación de dichos productos. Cuidado con los vehículos y su orden de aplicación. ¿Por qué lo dice tan brusco? Siguiente razón, por no establecer un orden de prioridades. Cuando tenemos muchas cosas para corregir en nuestra piel, es fundamental tener un orden de prioridades. Distintas cuestiones dermatológicas podrán requerir de distintos tratamientos. A veces, estos distintos tratamientos pueden ser difíciles de combinar o pueden simplemente ser incombinables. Es por eso que establecer un orden para solucionar aquellas cosas que quieras corregir es fundamental. Les puedo mencionar como ejemplo patologías que cursen con hiperpigmentación o la formación de cicatrices, como puede ser el acné. Lo mejor será en un primer momento tratar los brotes activos para luego tratar las secuelas. Eso es muy importante. Otro ejemplo podría ser el de la rosácea con filamentos sebáceos muy marcados o la presencia de puntos negros. Estos últimos suelen responder a principios activos un tanto irritantes, que si aplicamos sobre una piel con una rosácea activa o no controlada, producirán que la misma empeore y no veremos cambios positivos algunos. Es por eso que si tenés una lista de cuestiones que te gustaría resolver respecto a tu piel, será importantísimo la ayuda de tu dermatólogo para determinar un orden de prioridades. Este orden te va a asegurar el mejor resultado posible. Otra razón clave por la cual nuestra rutina puede no estar funcionando: estarnos olvidando de algún producto clave, como por ejemplo el protector solar. Así como muchas veces tenemos productos de más, puede pasar que nos estemos olvidando de algún producto clave. Existen un montón de ejemplos. Les puedo mencionar, por ejemplo, el utilizar retinoides sin una correcta rutina de hidratación o el uso de despigmentantes como la hidroquinona sin asociarla a un correcto protector solar. A la hora de tratar cuestiones dermatológicas, muchas veces el mejor resultado se obtendrá de la combinación de diferentes principios activos o de diferentes productos que actuarán de manera sinérgica para lograr un cometido. Ojo, no quiero decir que más es siempre mejor, sino que muchas veces es importante el uso de principios activos complementarios que aseguren el mejor resultado posible. Otra razón frecuente: estar descuidando el aspecto integral de la salud de nuestra piel. Es un error frecuente pensar que la salud de nuestra piel pasa únicamente por el producto que le estamos aplicando a la noche o por el producto de limpieza que utilizamos todas las mañanas. La salud de nuestra piel no depende únicamente del principio activo que le estemos aplicando, sino que también pasa por aquello que comemos, cuánto dormimos, el estrés que pasamos, el ejercicio que hacemos, etc. No cometamos el error de minimizar la importancia que tienen estos otros aspectos de la vida sobre la salud de nuestra piel. Les aseguro que van a poder sacar el mayor provecho posible de esa crema carísima que acaban de comprar si la combinan con unas buenas horas de sueño, una dieta rica en frutas y verduras y una buena rutina de ejercicios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si cometían alguno de estos errores por los cuales se puede haber visto comprometida su rutina diaria. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.